Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Vamos a tener que bailar. Claro, ¿Cómo estás? Alegría total. Bien. Bueno, ya estamos en carnavales. Pero claro, no hay A más. ver, pásenme su equipito para encender el micrófono. Ahora sí, correcto. ¿Cómo está, Oscar? Gracias por estar en el programa, en el circuito electoral, el programa número 2, modelo 2015. No, pues en todo caso yo soy el agradecido realmente por esta invitación y vale la oportunidad pues para hacer llegar un saludo cordial a toda nuestra población de la ciudad de Sucre y asimismo también un saludo cordial a los compañeros de arriba Chuquisaca que están trabajando arduamente con ese empeño y con esa vocación de servir a su pueblo. En los controles está Luis Gutiérrez, a quien también los saludamos. A ustedes también los saludamos. En las cámaras está Héctor, luego va a volver, ha ido a hacer una copia. Candidato a gobernador, Oscar Rodas. Fácil, difícil, pelea, no pelea. Bueno, en la vida yo creo que nada es fácil. En la vida yo creo que hay que saber afrontar a retos importantes y posibilidades y oportunidades que te da la vida. Ser candidato a veces no es tan fácil, pero tampoco es complicado y peor todavía, imposible. Estamos con esa visión de poder todavía hacer algo por nuestro departamento, por la ciudad de Sucre. Nos sentimos todavía útil para la sociedad y a partir de ello yo creo que es algo importante. Oscar Rodas, a ver, estamos conociendo a los candidatos porque son seres humanos, ¿no? Así Aunque es. llegan a la política y a algunos se les sube los humos, salen de la política y no saben cómo ver a los que antes estaban debajo de ellos, pero bueno, a ver, ¿de dónde es Oscar Rodas? Oscar Rodas, para empezar, es una persona humana igual que cualquiera, como tú lo has dicho. Es humilde, viene de una comunidad pequeña, con pocos habitantes, son apenas 18 a 20 afiliados, es la comunidad de Corepoti. Por 5 habitantes de cada familia. De donde vengo, que corresponde al municipio de Villa Vaca Guzmán, más conocido como Muyupampa, el corazón del Chaco chuquisaqueño. O sea que en su comunidad hay como 100 personas. No. Pero me dice tampoco. 15 a 20. Son afiliados, ¿no? Afiliados. Afiliados. ¿Y cada afiliado cuántos integrantes tendrá en su familia? Bueno, algunos son pues 3, 4, dependiendo, ¿no? del número de familias que vayan a tener. Entonces una comunidad bien pequeña, con grandes dificultades y sentidas necesidades, al igual que las demás comunidades, ¿no es cierto?, del departamento de Chuquisaca. ¿Cuándo nació Oscar Rodas? Bueno, Oscar Rodas nació un 31 de diciembre de 1960. 60. Estoy calculando 54, 55. Son 54 años. Va a cumplir 55 este año. Claro. O sea que usted ha venido con fiesta. Bueno, en realidad yo soy el que despido prácticamente al año viejo y recibo al año nuevo. ¿Y se acuerdan de su cumpleaños o por la fiesta se olvidan? Bueno, a veces cuando uno está con actividades tan saturadas y tiene una preocupación profunda, ¿no? A veces se da el caso de que uno se olvida. Solamente cuando uno está en la niñez, en la adolescencia, uno está esperando por horas el cumpleaños para exigirle a la mamá, al papá, para que pueda festejarle o hacerle un agasajo, ¿no es cierto? Pero ya cuando uno llega mayor, la situación cambia, y más todavía cambia cuando uno pierde a sus seres queridos, porque yo, por ejemplo, en mi gestión como asambleísta departamental, En estos 4 años y medio lo he últimos. perdido a mi madre y lo he perdido a mi padre. Es lo más triste que me ha podido pasar
y eso yo creo que a nadie uno lo desea, esa situación desagradable que uno pasa. 54 años, 31 de diciembre, de manera que le gusta que le hagan fiesta, que todos se enteren del cumpleaños, o se siente un poquito vergonzoso con la fiesta. Bueno, yo soy un tanto reservado. Mi cumpleaños solamente lo hago en acto muy reservado, familiar, Ya. Y aquellos amigos que, bueno, saben... Pero medio difícil, ¿no? 31. Vienen, y bueno, y ellos se acuerdan, pues no dicen, esta fecha es clave para poder despedir a un año viejo y entrar a un nuevo año con una nueva esperanza. Entonces hay muchos, bueno, que se acuerdan y, bueno, vienen y lo visitan, y bueno, pues todo el que viene, lo visita, pues es bien recibido en su casa de uno. ¿Un solo nombre? ¿Solo Oscar? Yo soy Silvio Oscar Rodas Llanos. El nombre más conocido en la universidad ha sido Silvio Rodas. Ah, Silvio Rodas. Y es por eso que muchos de mis compañeros, colegas, me reclaman y me dicen, ¿y por qué te has cambiado de nombre? Me dicen, ahora eres Oscar Rodas, y te miramos en los medios de comunicación, pero eres Silvio Rodas, no Parecido, no eres Oscar Rodas, me dicen, no, y bueno, muchos de ellos no se enteraban, pues, ¿no?, de los dos nombres. Y eso, yo le digo, crea una dificultad, el poner dos nombres, porque yo he llegado a tal extremo de que he tenido que hacer 12 procesos judiciales para hacer anular mis dos nombres, imagínense. Y para... ¿Por qué no le gustaban? No era eso, sino que estaba cruzado. ¿Cómo era? Y no coincidía con la libreta de servicio militar. ¿Usted es Silvio Oscar? Silvio Oscar Rodas Llanos estaba en la libreta. Oscar Silvio. Y en el certificado de nacimiento estaba al revés, Oscar Silvio o Silvio Rodas nomás. Entonces, bueno, se ha tenido que hacer esos trámites judiciales. Antes los trámites eran pues largos, ¿no? ¿Y qué prefiere usted, Silvio? Mira, Oscar. a mí la verdad me hubiese gustado que hubiese sido Silvio. Solo Silvio. O sea, incluso San Silvestre. San Silvestre. Porque por ese día, porque ¿no? yo soy nacido justamente para por eso le pusieron Silvio. San Silvestre, porque mi santo es San Silvestre y está en la iglesia de San Francisco, grande. ¿Y Oscar por qué le habrán puesto? Bueno, Oscar ya más ha sido complementario de cariño, por ahí la familia a veces... ¿Quién habrá decidido se encariña Oscar? de eso, no sabemos. El papá, no le han contado. El Bueno, papá, la mamá. a veces uno no llega a enterarse, ¿no? Ah, sí. Claro que sí. ¿Y tiene hermanos Oscar o Silvio? Tengo hermanos, somos 4 hermanos. ¿Cuatro? Varones, ¿Incluido usted? Incluido mi Ya. persona, y 2 hermanas, 3 hermanas mujeres, Ya. de las cuales 2 también han fallecido. Los 2 han fallecido. Y bueno, una está ya mayorcita, con grandes dificultades, y bueno, así es la vida. Yo creo que todos vamos por el mismo camino. Entonces, en total son 5 que están con vida. Así es, 4 varones y una mujer, aún todavía estamos en vida. ¿El mayor quién es? Bueno, el mayor está en el campo, él se ha instalado allá, es productor de la tierra. En su comunidad. En la comunidad de Corepote. ¿Cómo se llama él? Leopoldo. Leopoldo. Después, Después viene Julián, Julián. después viene mi persona. Usted es el tercero. Y el cuarto es Ernesto. Ernesto. La última es la mujer. La mujer, bueno, no es la última, es medio intermedio. Ah, medio intermedio, ¿no? Claro que sí. Entonces está entre el tercer y cuarto lugar. Y Oscar, ¿usted ha vivido toda su infancia en su comunidad? ¿Ha estudiado en su comunidad? ¿Cómo ha sido? Mira, en realidad yo lo he pasado en diferentes lugares. He estudiado la escuela en Monteagudo, en Moyopampa, en Camiri. Finalmente me vine aquí a la ciudad de Sucre el año 1974, si no me equivoco, ya prácticamente redondeando De 14 años. Los 40 No, a ver, años. Del 60 al 74. Está más o menos casi 14. 40 años que me he venido. Aquí hasta aquí. Aquí he terminado mis estudios tanto de la escuela. ¿Hasta qué curso hizo allá? Medio, bueno, los básicos prácticamente. Porque no había ya intermedio. Claro. Entonces los restos lo he hecho aquí. He salido. ¿Secundaria? He salido del colegio Bernardo Monteagudo. Monteagudo. ¿Y ahí ha hecho los todos 4, los años que los está aquí? 4 años últimos? Los lo he hecho últimos. ahí. ¿Y antes?
lo hice en la escuelita Adolfo Siles. En la Adolfo Siles. Después he estado en el nocturno por cuestiones económicas, tenía que trabajar. Un año he estado en Manuel Asensio Padilla, que es el Junín. El Junín de noche, ¿no? De día. Y de noche el Manuel Asensio Padilla. Ahí es todo. A ver, ¿en qué curso ha estado ahí? Bueno, he estado prácticamente los 4 últimos, lo he hecho antes de hacer los 4 últimos. Antes de hacer. Pero usted llega aquí con sus papás, ¿cómo decide venirse? ¿Cómo hablan en la familia y dicen, Oscar, andate? ¿O usted dice, quiero ir, ya me he aburrido aquí? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, yo he estado siempre fuera de mis seres queridos. Solamente para la vacación estaba con ellos. ¿Inclusive en ciclo básico? Bueno, allá sí. He estado yo con mis tías. Tenía una tía aquí que era prácticamente como una mamá. Que ella que nos colaboraba muchísimo, que ella también ha fallecido ya. Entonces ella nos ha colaborado mucho en lo que ha significado nuestra formación, tanto principalmente de la escuela y el colegio. Pero eso es cuando se vino. Claro. Pero cuando estaba allá... Cuando estaba allá yo era en el pueblo, también así, con colaboración de los familiares. Y para venirse aquí, eso le preguntaba, ¿cómo decidió venirse aquí? Tenía 14 añitos, entonces... No fue mi decisión, ¿no? Fue la decisión de mis padres, que hablaron con nuestros familiares para que nosotros podamos venirnos aquí para continuar con nuestros estudios. Es decir, no se vino solo, no. Se vino con los hermanos. Claro, yo siempre he sido muy respetuoso de las decisiones de nuestros padres, he tenido una formación cabal, entonces por eso que mi persona es bastante serio y bueno, la formación yo creo que hace mucho en la vida que uno lleva. ¿Y se vinieron los 5? No, nos vinimos 3 hermanos que estudiamos, pero no todos tuvimos la suerte de salir profesionales. Solamente 2 hermanos profesionales somos. Ya. El uno es abogado y bueno, mi persona es agrónomo, que he estudiado en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales en la universidad. ¿Y todos los años ha vivido con la tía hasta salir profesional? No, he vivido también fuera, he vivido también en una residencia San José, que es una ayuda de Treveris. ¿Sigue existiendo San José? Todavía sigue. Ya es por la zona del barrio San José, ¿no? Así es, hay uno de varones que es ahí, el otro está en la calle Pinal La Paz, es de damas. El de la plazuela Treveris, precisamente. Ajá. Y ahí entonces ha estado la etapa ya de universitario. Universidad. ¿Era gratuito? ¿Alguien le mandaba platita cada mes los papás? Mire, 3 hermanos para que estudien aquí. No era de dar aportes mínimos, como era una ayuda de Treveris, entonces era de dar un aporte mínimo. Y la otra parte que era fundamental era el apoyo del comedor universitario. ¿Y sale profesional? ¿Y sigue aquí? ¿Trabajó? ¿Qué hizo? Bueno, cuando yo salí profesional, pues toqué diferentes puertas, pero no tuve la posibilidad de trabajar ya nomás, porque era un tanto muy difícil el no tener padrinos, un tanto muy complicado, estoy refiriéndome al tema político. Bueno, tuve que retornar a mi comunidad, ayudar allá a mis padres a trabajar en la agricultura, y bueno, hasta el final que se presentó las posibilidades de trabajar, trabajé en una institución que es ya extinta, ya como el centro, el CDF le decían, el Centro de Desarrollo Forestal. Después pero era una institución pública. Era del Había Estado. Que entrar por política. En realidad era así, pero yo entré no por política, sino por mi trabajo que tenía, porque yo hice un estudio importante sobre especies forestales nativas de valor económico maderables en proceso de extinción, que está en la biblioteca de la carrera de agronomía, con el cual he defendido y me fue muy bien.
Y eso motivó realmente a estas instituciones para que me puedan agarrar como funcionario, para que pueda trabajar. Y asimismo también con ese mismo currículum logré en la Superintendencia Forestal, que también es extinta ya, porque ahora es la ABT, es la Autoridad de Bosques y Tierras, que en esa institución he trabajado mucho tiempo, incluso en Potosí he trabajado en coordinación con Juan Holanda. Y bueno, después de eso terminó mi actividad y otra vez toqué las puertas, pero como el tema político era tan complicado ya no logré ya entrar ya. Y entonces donde yo retorné a mi comunidad 7, 8 años antes de venir como asambleísta departamental, he estado yo allá haciendo una actividad netamente agrícola y pecuaria. ¿Junto con su hermano, el que se quedó? Claro que sí, hemos estado allá juntos, trabajando, apoyándonos el uno al otro. ¿Y en qué momento habrá entrado ese virus de la política en Óscar Rodas? ¿Me va a contar después de la pausa? Es una historia muy larga que la cuento después de la pausa. Después de la pausa. Amigos, ya volvemos. Espérennos un ratito nada más. Circuito Electoral. Capital FM, siempre contigo. Podemos escuchar a Carlos Valverde. Buenas noches. Siempre contigo. Amigos de Radio Capital, 105.7 en frecuencia modulada y www.radiocapitalbolivia.com. Esta la programación. A las 0 horas con 30 minutos. Éxitos del recuerdo. A la 1 de la madrugada. Radio Noticias. A la 1 de la madrugada con 45 minutos. El intruso de la noche. A las 2 de la madrugada con 30 minutos. El show del chiste. A las 3 de la madrugada. El Padre Vicente, la historia de un cura de barrio. A las 4 de la madrugada. Concierto nacional con Roger González. A las 6 de la mañana. Circuito electoral con Wilson Suárez. Capital FM. Radio Noticias. Siempre contigo. Capital. La red deportiva. Siempre contigo. Circuito electoral. Claro, ¿no? ¿Le gusta el fútbol, Óscar? Muy poco. ¿Sí? ¿No juega? No, jugaba. ¿Y? Pero bueno, los años también pues no son en vano que pasan, ¿no? ¿Y ir a ver al estadio? Bueno, alguna vez sí, cuando hay con quien ir y divertirse, ¿no? ¿Cuál es su equipo favorito? No tengo favoritos. ¿No? No, por eso casi el deporte ya prácticamente, como quien dice, lo he dejado ya. ¿Lo ha archivado? Claro que sí. ¿Casado, soltero, viudo, divorciado, comprometido? ¿Cómo es Óscar Rodas? Ese es un tema medio complejo, medio difícil de responder. ¿Por qué? ¿Es de todo? Es que en la vida que uno lleva, pues lleva de todo, ¿no? Así. A ver, explíquenos, cuéntenos esa partita. A mí me gustaría también saber su vida, ¿no es cierto? Cuando yo sea candidato no hay problema, le voy a contar. Pero a la población no creo que le esté interesando mucho, ¿no? Sí, hay algo que le da vergüenza. No es que da vergüenza, sino que yo creo que... ¿Se casó alguna vez? No me casé. ¿Ha tenido hijos? Claro, tengo hijos. ¿Cuántos? Pero son 2. 2 hijos, ajá. ¿no? ¿De qué edad están? Bueno, ya son mayores ya. ¿Mayores? Claro. ¿De qué edad? Están de 22 años. 22 años el uno. ¿Qué se llama? El otro, bueno, Néstor. Néstor. ¿Y por qué el nombre de Néstor? Bueno, se salió, no sé, gustó. ¿Así? ¿Alguna amistad? Así, claro, a veces siempre sucede gustar un nombre así y bueno, pues uno se apega con ese... ¿Y decidió usted, decidió la mamá? Bueno, lo decidí yo. ¿Usted decidió? Néstor. Claro que sí. ¿Y el otro? Bueno, el otro ese todavía no es mayor de edad todavía. No es mayor. Claro, pero ya son ya jóvenes. ¿Cómo se llama? Bueno, el otrito se llama
bueno, el uno es el Néstor y el otrito es, pero públicamente vamos a tener que decir. Porque es que eso estaba ahí nomás. Estaba guardadito. Estaba guardadito. ¿Y el nombre del segundo también lo escogió usted? Bueno, no, eso ya fue de la familia. Ah, sí, ya fue decisión entre dos. ¿Vive con ellos? ¿Vive solo? ¿Cómo es su vida? Bueno, yo vivo solo, aquí en la ciudad de Sucre, por la actividad que me toca desempeñar. Bueno, he tenido que venirme aquí a vivir a la ciudad de Sucre para poder cumplir con esa tarea que nos ha encomendado el departamento de Chuquisaca. Muchos tienen envidia de los políticos, ganan mucho, trabajan poco, entre otras de las características que dice el ciudadano, el vecino. ¿Así es? Yo creo que no siempre es así. No siempre es dependiendo cuando uno lo toma con responsabilidad del trabajo, porque cuando uno lo toma con responsabilidad a veces no hay tiempo. No hay tiempo porque hay que trabajar, hay que cumplir con las tareas que se nos han encomendado, tanto para el departamento de Chuquisaca. Entonces el tema a veces se complica, no es tan fácil. A veces se piensa de que solamente se gana fácilmente el dinero, pero no es así. Yo creo que cuando uno tiene responsabilidad es muy diferente. Otra cosa es cuando uno no tiene responsabilidad y bueno, pues a la autoridad poco o nada le importa, ni de su departamento, ni de su región, ni de nada definitivamente, ¿no? Entonces eso es otro tema. ¿Y cómo ha entrado en la política Oscar Rodas? Bueno, en realidad yo, como le comentaba a un principio, yo he estado produciendo la tierra y siempre he ayudado a producir la tierra a mis padres desde muy pequeño. Ya como profesional volvió a producir. Volví los 7, 8 años que le estaba hablando, justamente estaba instalado allá, hacía actividad agropecuaria, era productor de maíz principalmente y tenía mi criadería de ganado, tanto de cerdos como de ganado vacuno. ¿Y se ganaba bien eso? Por lo menos estaba yo ya establecido, tenía yo ya mis cabañitas, tenía mi criadería y bueno, pues amigos que me inquietaron realmente una y otra vez hasta que me hicieron dejar esta actividad que por cierto me gustaba hacer, ¿no? Porque ¿ahora ya no le gusta? No es que no me gusta, sino que ahora he estado en otra actividad. ¿Y no se habrá acostumbrado ya a no vivir del campo, del agro? No creo. No creo, porque cuando uno es trabajador, uno no olvida. Por ejemplo, yo fácilmente puedo retornar otra vez a mi comunidad para poder hacer esta actividad, que la conozco muy bien y sé cómo se hace, cómo se produce la tierra y cómo se hacen las criaderías y todo aquello. Entonces, no siempre se puede vivir de la política. Pero, bueno, ante este llamado de amigos y al final tuve que decidir ser parte de una estructura política que ha sido el MAS. ¿Antes del MAS fue de algún otro partido? Absolutamente no. ¿Simpatizante, militante, izquierdista, derechista, avancerista, garciamesista? ¿Cuál era su tendencia? Yo he sido un revolucionario en la universidad. Siempre hemos luchado por la autonomía durante años. Eso ha sido siempre nuestra lucha como universitario y todo aquello, pero ser ya dependiente de una estructura política nunca lo he sido, nunca he estado inscrito en un partido político. Por eso es que cuando yo he tenido alguna dificultad en la asamblea, alguien abusivamente me acusó de prostitución política, me acusaron de derechista y de tránsfuga, de transfugio, y yo pues saqué una certificación del Tribunal Electoral, que lo tengo aquí en documento original, para mostrarles que yo jamás he estado inscrito en ningún partido político. ¿Ni en el MAS? Ni en el MAS, absolutamente. Es como decir, no me he casado, me he vivido nomás. Bueno, en realidad yo he tratado de apoyar a esta contienda política, pero como ellos a veces no conjugan con nuestras ideas, con nuestras ideologías, bueno, ellos son los que se hacen problema y ellos son los que deciden al final por uno, ¿ya? Y eso es lo que pasó conmigo, donde ya me acusaron que yo era derechista, que yo era oposición, que no estaba con el proceso de cambio, o sea, adueñándose de cosas que es de todos los bolivianos, ¿no? Porque el proceso de cambio es mío, es tuyo,
es del vecino, es de todos los bolivianos, ¿no es cierto? Nadie puede adjudicarse ni adueñarse el proceso de cambio, porque queremos el desarrollo, queremos avanzar en el país y en los departamentos. Entonces, ¿usted es evista, es masista, creyente del proceso de cambio? ¿Qué es en la práctica? No, yo no soy masista ni evista. Ni evista, definitivamente. Yo sí apoyo al proceso de cambio, porque es de todos los bolivianos. No es de una contienda política, eso que quede claro. Y yo siempre he dicho de que no se adueñen de algo que no es de su propiedad. Ni tampoco nosotros como autoridades o como representantes podemos ser propiedad de un instrumento político, de una contienda política, que se entienda bien, que no nos quieran manejar, que nos dejen realmente a cada cual con nuestra libre expresión, nuestra voluntad, ¿no es cierto? Y eso es lo que a veces está conllevando pues al instrumento político del MAS, a que mucha gente de mucha importancia, de mucho valor, se está saliendo y lo está dejando. Y es por eso que yo en algún momento había indicado, claro, hay una rosca incrustada en el movimiento del socialismo, y se lo ha visto ahora. Ahora la rosca está visible, esa rosca está dividida incluso, ¿no es cierto? Pero ellos son los que manejan. Y es por eso que mucha gente, lógicamente, que se va a ir, porque no conjuga con esa ideología cerrada, mezquina, que no salen de su yo. Entonces es un tema muy complejo. Finalmente, pues ustedes saben, la población lo sabe, cuáles son los motivos por los cuales yo finalmente he tenido que alejarme del movimiento al socialismo, no porque yo lo había decidido, sino porque habían decidido por mí. Y así había sido en esta contienda política, deciden por uno, si se queda o se va, o qué le dan definitivamente. Entonces son temas muy complejos que a veces es un tanto difícil de entender y de poder explicar. Los allegados al MAS, cercanos al trabajo de ustedes, decían, ni está terminando de ser asambleísta del MAS, pero ya está sacando fotos con los demócratas. ¿Ha debido escuchar usted? Claro que sí, pero ellos han provocado. Yo no tenía la intención de hacer tal situación ese día. Ese día yo fui invitado, me invitaron a mí para participar de esa conferencia de prensa, pero yo no sabía cuál era la agenda. ¿Pero sabía que era de los demócratas? Claro que lo sabía, por eso me han invitado. Me han invitado, y yo como asambleísta departamental y representante de una región chaqueña, pues yo he ido a escuchar y a ver qué podían plantear para nuestro departamento, qué podían plantear para nuestra región. O sea, eso también es uno de los puntos importantes. Como autoridad uno tiene que ir, como autoridad uno no tiene que cerrarse y decir, no, estos son masistas, no vamos a ir, estos son demócratas, no vamos a ir. Yo creo que eso es cerrarse en su mundo y no ampliarse definitivamente, porque una autoridad o un político más bien tiene que ser amplio. Por lo menos yo lo veo así. El hecho de participar, eso no significa de que ya está ahí, ya se ha inscrito o ya es parte de esa contienda política. Lo que sucedió fue ocasional en ese momento, donde me hicieron pasar a la testera como autoridad departamental. Y yo pues no me voy a estar resistiendo ante tanta gente que estaba, tuve que pasar al frente y he dado mis explicaciones, yo públicas, qué es lo que pasó ese día. Y bueno, finalmente ellos hicieron un acuerdo que yo no sabía, un acuerdo político, firmaron, y bueno, pues en señal de ese acuerdo, se levantaron todos y se agarraron de las manos. Y yo estaba al centro de ellos. Imagínense que... Y no se iba a quedarse sentadito. ¿Pero qué iba a hacer? O sea, imagínense, usted entra a la iglesia, a ver, no sé si es católico usted, ya. Entra a la iglesia, resulta, dice, darse el abrazo fraternal de paz. ¿Usted lo va a mirar si es político? ¿Lo va a mirar si es su enemigo? Está ante Dios. Pero ahí pero es similar. No sabía dioses ahí. No, pero es similar. O sea, eso hasta por educación, Wilson, ¿no es cierto? Hasta por educación, y eso yo he aclarado a la opinión pública, pero ellos no han querido entender. Pero al final
ha acabado en esa casa. Bueno, pues al final ellos me han empujado. Así le han obligado. Pero claro, pues todo el tiempo que la acusan y la acusan, bueno, pues al final uno tiene que tomar su posición, ¿no es cierto? Si ya no te quieren en tu casa, Wilson, dime, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en tu casa con tu familia? ¿Tenía necesidad de irse a un partido opositor al MAS? ¿Estaba obligado? ¿No había otra opción? No, yo no estaba obligado a nada. Nadie me ha obligado, ni esa contienda política a mí me ha obligado para que yo vaya. Yo he tomado la decisión y yo creo que cada ciudadano está en su libre oportunidad de poder tomar su decisión. Nuestra Constitución Política del Estado lo dice claro, que somos libres de pensamiento y todo, ¿no es cierto? Nadie no nos puede coartar. El hecho de que yo hubiese colaborado una gestión al MAS, eso no significa que yo sea de propiedad pues del MAS, ¿no es cierto? Y peor todavía cuando ellos no quieren ya tenerlo a uno. Entonces, ¿qué uno va a hacer? Uno tiene dignidad también, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha sucedido, Wilson. Yo he explicado eso a la población para que se entienda y no se entienda que Óscar Rodas estaba buscando sus propios intereses. Óscar, a ver, hablando del tema de candidatura, ¿no era más cómodo que usted sea asambleísta, candidato a asambleísta por su región o pluri? Yo creo es más cómodo, pero eso es buscar sus intereses solamente. Los otros no habrán buscado su interés. Mire, lo pondremos a Óscar de candidato y nosotros nos acomodamos en las asambleas. No podría yo definir eso, qué es lo que han pensado. Pero yo, para mí, usted lo que me está preguntando, más fácil hubiese sido ir de asambleísta pluri, o por mi propia región que tenía el apoyo necesario. Pero ese no era el objetivo, o sea, de solamente acomodarse y qué importa de lo demás, ¿no es cierto? Y si a mí se me dio y se me está dando esa oportunidad de ir como candidato a la gobernación, no es que estoy buscando mis propios intereses, sino que estoy buscando los intereses comunes de toda una sociedad, de todo un departamento, de todos quienes habitan este departamento de Chuquisaca, incluyendo pues nuestra bella ciudad de Sucre, nuestra capital. Óscar Rodas, candidato a gobernador, mire cómo son las cosas, lo dijo también el presidente, los 4 candidatos a gobernadores por Chuquisaca han sido del MAS, y uno sigue siendo, creo, y algunos dicen, nosotros seguimos siendo también del MAS, del instrumento político. ¿Cómo es eso? Mire cómo quedó la derecha sin candidatos. Mire, yo no comparto con eso. ¿No? No comparto. ¿Usted fue asambleísta por el MAS? No comparto, ¿por qué? Damián Condori fue del MAS. Porque yo jamás he sido inscrito pero en las filas del movimiento al socialismo, y aquí está la certificación. Sí, usted no ha sido, pero ha sido candidato y ha sido asambleísta del MAS. Bueno, sí, pero he estado yo ahí como prácticamente, como ¿qué le puede decir? Como un apoyo, como invitado prácticamente. Pero eso no significa que sea masista. No, habré apoyado la línea. Usted no ha sido masista, no es cepista, no es del IPSP, pero ha tenido un cargo del MAS. Claro que sí. Y entonces usted del MAS, también del MAS, los otros 2 candidatos también del MAS. No, una cosa es ser del MAS y otra cosa es ir como apoyo o como invitado. Eso es muy diferente, Wilson, no hay que equivocarse. ¿Usted era antimasista? No he sido tampoco antimasista. Tampoco lo soy. ¿Por qué tendría que serlo? Simplemente yo me he retirado y sin hacer ningún daño, porque aquí no hay que hacer daño. Para crecer, Wilson, no es necesario hacer daño a costa de tu enemigo o de tu propio amigo. No es así. Aquí las cosas tienen que ser diferentes. Hay que demostrar con responsabilidad el trabajo institucional que uno vaya a desempeñar, sea donde estés. Si hoy está al frente del MAS, ¿mañana podría volver al MAS? No creo. No creo porque el MAS a mí me quitó la posibilidad, me cerraron las puertas. Tal vez no el MAS, tampoco hay que equivocarse, ¿no es cierto? Porque ahorita muchos masistas me están escuchando y con seguridad están protestando. Hay que ser sincero en la vida y hay que decir una verdad. No son los masistas, son algunos que se aprovechan del MAS. Por eso, vuelvo a reiterar, esa rosca que está destrozando a ese partido político. ¿Y a quién saca esa rosca? Pero esa rosca es pues visible. A ver. Son 2, 3, no sé, no pasan de muchos. Por ejemplo, los que han decidido por mi persona, imagínense, son contaditos.
¿Podemos contarlos? Pero ahí está la FUPOS, por ejemplo, que siempre ha dado la contra. ¿Quién más maneja ahí? ¿Cuál de la FUPOS? ¿La que apoya a Esteban? No, la anterior, pues la anterior, la que ha salido, la que ha cumplido su gestión. Porque esta otra FUPOS, yo he valorado y lo he felicitado públicamente porque ha tenido los pantalones de hacerse respetar como organizaciones sociales. Porque yo también vengo de organizaciones sociales, respondo a organizaciones sociales. Si un día están atropellando así con una organización, otro día lo van a hacer con otra, que es la Federación del Chaco, que es la Federación de los Sintis. Entonces, por eso que yo he protestado y por eso es que yo he valorado de que al fin ha habido un hombre de mucho valor, como es el señor Norberto. Yo no tengo mucha amistad con él, pero lo he valorado muchísimo yo porque ahí se ha hecho respetar realmente su decisión que han tomado ellos. Y entonces, ¿quiénes más están en la rosca? Me dice la ex FUPOS. Bueno, como personas sí, ¿se puede contar a quiénes? Por eso son contados. A ver, aprovechemos que son poquitos, que se pueden identificar. Son contaditos. Esa es la dirección departamental de ¿Don José Ortiz? Claro. ¿Quién más? Pues son los que manejan, pues, ¿no es cierto? Son los que manejan y después estaría el ejecutivo departamental de la gobernación. De la gobernación. Claro, Esteban Urquizo es el que siempre ha manejado. El ex gobernador. Claro, incluso los aportes económicos, supuestamente, entre comillas, voluntarios, es el que ha manejado. Porque al anterior ejecutivo de la dirección departamental del MAS no le daban ni un solo centavo al señor Pascual Vilca, que ha sido de la dirección departamental. Él ha sufrido en carne propia lo que es ser autoridad y no tener el apoyo correspondiente económico, ni siquiera tampoco de su contorno, de su misma línea política. Imagínense cómo se manejan estas cosas. O sea, es algo bien serio. Entonces, son personas así las que están destrozando este instrumento político y a futuro, si esto continúa, se va a ir a pique y el que va a lamentar va a ser el señor Evo Morales. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Su estructura se va a ir al tacho. ¿Por qué? Por malos seguidores que tiene. Óscar Rodas, algo de su trayectoria en este tema político, ¿por qué entró a la política? Le preguntaba al terminar el anterior bloque y me decía, esto es interesante de contar. A ver. Primero que, a invitación de autoridades de allá de la región del Chaco, en varias oportunidades, hicieron de que yo sea parte de, como apoyo, como invitado, no sé cómo, pero al final he llegado. Y finalmente lo que yo debo recalcar con claridad, que yo no he entrado políticamente. Yo he entrado por un mandato de nuestro pueblo, de esa provincia Luis Calvo, de esos municipios como Moyopampa, como Macharetí, Huacaya, regiones productoras de los hidrocarburos. Es un mandato que me dio el pueblo y es por eso que en las elecciones que hubo allá fue arrasante prácticamente en la votación. Me dieron esa confianza y esa confianza yo no he querido defraudar a mi población, como tampoco lo he defraudado al departamento de Chuquisaca, porque también he estado en momentos claves en el departamento de Chuquisaca peleando por nuestras regalías del campo Margarita Huacaya. He sido uno de los comisionados por el departamento para luchar. Hemos sido contaditos, creo no hemos pasado de 6 personas los que hemos estado inicialmente luchando, pero ya cuando se estaba consolidando, lógicamente que se han sumado instituciones, organizaciones y al final ese cuerpo ha hecho de que tengamos por lo menos ese porcentaje para el departamento de Chuquisaca. Y gracias a eso, Wilson, está llegando recursos económicos frescos, importantes, por concepto de nuestro gas. Pero lo que me da pena, ¿sabe qué es? De que no se está haciendo inversión con esos recursos económicos. Se lo está gastando, esos recursos. No se lo está invirtiendo, porque invertir es pensar en el futuro, que sean proyectos sostenibles, que den utilidades para las generaciones que vienen, pensando de que son recursos naturales que se agotan. Y si se agotan, ¿qué va a hacer del departamento de Chuquisaca cuando un día no tengamos ya nuestro gas?
No se está pensando en eso, solamente se está pensando en que estamos en una época de bonanza, pero una época de bonanza sin desarrollo. Yo he escrito un artículo importante sobre este tema, bonanza sin desarrollo, y eso ha sido publicado en una revista que me hubiese gustado traerte para que la veas. Ha sido publicada eso en Brasil, en Sao Paulo, es una revista importantísima. Bonanza sin desarrollo. Y aquí también en el país, en varios departamentos se ha publicado esta revista importante, y lo he escrito yo con valor y con firmeza y con profunda preocupación, porque también nuestros recursos naturales pueden agotarse. Y los recursos naturales que dan plata a veces generan problemas, por lo general siempre generan problemas. Si los papás heredan a los hijos mucha fortuna, es un problema para los hijos. Claro. Y entonces aquí hay un problema, el 50, 40, 10. ¿Usted que es del Chaco es impulsor de ello? Bueno, en realidad en su oportunidad he sido representante, tenía que representar a aquella región. Pero eso no es como lo pintan, pues, que era una propuesta cerrada. Incluso ahora último, alguien he escuchado decir de la gobernación que eso era una propuesta cerrada. No, jamás ha sido una propuesta cerrada. ¿Una propuesta qué es? Una propuesta es una posibilidad, ¿ya? Que puede ser o no puede ser, y que es sujeto a análisis, a diálogo, a debate, a consensos. Es que aquí no es cuestión de capricho, y no es cuestión de decir esto es y punto, tampoco es así, ¿ya? Hay que entender de que estos recursos naturales es del departamento de Chuquisaca, y el departamento de Chuquisaca está por sus 29 municipios. Vamos a hablar ¿Ya? de ese tema, porque imagine usted que digan, no, votar por Óscar Rodas es para que a Sucre solo nos den el 10%. Eso es imposible, pero después de la pausa hablamos. Hablamos. Vamos a la pausa, por favor. Circuito Electoral. Capital FM, siempre contigo. Podemos escuchar a Capital Carlos Valverde. FM, Buenas noches. Siempre contigo. Amigos de Radio Capital, 105.7 en frecuencia modulada y www.radiocapitalbolivia.com. Esta la programación. A las 0 horas con 30 minutos. Éxitos del recuerdo. A la 1 de la madrugada. Radio Noticias. A la 1 de la madrugada con 45 minutos. El intruso de la noche. A las 2 de la madrugada con 30 minutos. El show del chiste. A las 3 de la madrugada. El Padre Vicente, la historia de un cura de barrio. A las 4 de la madrugada. Concierto Nacional con Roger González. A las 6 de la mañana. Circuito Electoral con Wilson Suárez. Capital FM, Radio Noticias, siempre contigo. Capital, La red deportiva. siempre contigo. Circuito Electoral. Hemos bajado nosotros al RUA y es movilidad oficial. ¿Dónde están? Están ¿En el Chaco? Están en Uyupampa. Bueno, pero no sería novedoso que estén allá haciendo campaña, eso Haciendo sí sería campaña, novedoso. pero las movilidades están con banderas azules. Banderas azules. Incluso los... Hay fotos en el Claro, Face, ¿no? claro, las fotos, incluso en la movilidad le habían apegado los afiches del gobernador. ¿Y ustedes van a hacer alguna denuncia Bueno, formal? por lo menos mañana estamos nosotros preparando ya una denuncia formal, tal como corresponde por derecho, Al Tribunal Electoral. al tribunal y también al Ministerio Público. ¿A qué hora será eso? A ver, adelántenos. No sabría decirle ¿Por eso. la mañana? Eso va a depender de la parte jurídica que tenemos. parte jurídica. Ellos son los que van a ver ese tema. Y me estaba contando, el 50, 40, 10, no era nada cerrado, dice, pero votar por Óscar Rodas va a ser votar por el 10% para Sucre, cuénteme usted. En realidad Sucre no debe asustarse, porque si yo tendría la oportunidad de tener la confianza del departamento de Chuquisaca y de nuestra ciudad de Sucre, ténganlo por seguro que voy a ser autoridad de todos, no solamente de una región. Vamos a
manejar de forma equilibrada. Ya no va a ser como se ha manejado para unos muchos y para otros pocos y para otros nada. Han habido entenados en el departamento de Chuquisaca y eso no tiene que suceder, tiene que haber un equilibrio, no tiene que descuidarse lo que es la ciudad como también el campo, el área rural. Hay grandes y sentidas necesidades en la ciudad, como también hay grandes y sentidas necesidades en los diferentes municipios del departamento que están en el área rural. Y entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir apoyando 50-40-10 o va a decir, no, cambiamos eso? Si cambia, ¿va a perder votos en su territorio también? Ese tema es responsabilidad exclusiva de aquella región, ¿ya? Yo creo que si ellos verdaderamente quieren presentarlo nuevamente como una propuesta, seguramente lo presentarán a las instancias que corresponden. Y bueno, y como autoridad departamental yo tengo que ser equilibrado en este tema, hacer de que toda propuesta tiene que ser escuchada, es cierto, ¿ya? Pero toda propuesta jamás tampoco puede ser cerrada, ¿no es cierto? Entonces, este tema yo lo voy a dejar en manos de aquella región que es productora de los hidrocarburos, porque en su oportunidad hay que ser claro también, Wilson. Las mismas autoridades son las que no han querido, ¿ya? Las mismas autoridades de aquella región. Estoy hablando de los alcaldes, estoy hablando de la Federación de Campesinos de la región del Chaco. Incluso hasta los comités cívicos se han jugado. En otras palabras, la población dice, se han bajado su pantalón. O sea que prima la cuestión política y no la verdadera camiseta de su región como del departamento. Y hablando de esos temas, usted ha sufrido agresiones, ¿no? Esta mañana claro hablábamos sí. de los temas de las agresiones de los varones a las mujeres, pero en política también hay agresiones de mujeres a varones. Claro Hace sí. poquito la señora Siñani con el señor Salazar, antes usted con la señora Nélida Cifuentes, creo que con otra asambleísta también lo hizo, ¿no? Bueno, en realidad las agresiones yo siempre he sufrido, a veces por decir una verdad, y la verdad verdaderamente duele, ¿ya? Y esa verdad pues ha hecho de que yo sea agredido, e incluso de forma brutal he sido agredido yo por la entonces senadora y actualmente senadora ahora, ¿no? Nélida Cifuentes, donde desbarató prácticamente mis prendas de vestir, como mi camisa, mi chamarra y todo aquello que, bueno, a partir de aquella vez se dio de baja. Y era mi única camisa azul que tenía del MAS. ¿Ah, sí? Esa lo arrebató, lo rompió Nélida Cifuentes. Así que ahora que no me vayan a reclamar a mí que por qué ya no me pongo camisa azul, ¿no? Que nunca más me reclamen porque mi única camisa azul fue arrebatada y fue destruida. ¿En qué circunstancias fue? ¿Dónde? ¿Cuál fue la causa? Esto tenía su consecuencia. Era justamente para las condecoraciones que se hacen. Y entre estos, la Asamblea Legislativa Departamental no era que Óscar Rodas había aprobado solito, eran los asambleístas departamentales por 2/3 de voto, se aprobó la condecoración a la doctora Silvia Salame, la cual causó pues un revuelo a nivel nacional. ¿Cómo es posible que se va a condecorar a una de la oposición? Esa fue la expresión, y desde la ciudad de La Paz hubo un mandato. ¿De quién a quién? No sé quiénes fueron los que llamaron de allá, pero eso es lo que sucedió a la Asamblea, dándole un ultimátum para que convoque de forma de emergencia, para que pueda revocar aquello. Y de esa manera fue que se revocó. Pero hubo una reunión noche antes. Claro que sí, Poch, claro que sí. Hubo una reunión en la dirección departamental. En la del dirección MAS. departamental. En la San Alberto. Claro. Y estábamos en una reunión
informal todavía, ¿no? Todavía no se había instalado la reunión. Y bueno, el uno y el otro opinaban los asambleístas, perdón, opinaban y decían que por ejemplo, Anélida Cifuentes decía que en la ciudad de Paz no se condecoran muchos, máximo unos 3 o 4 se hacen las condecoraciones, pero aquí la asamblea han hecho más de la cuenta, porque creo pasaban de 15 o 20, creo, los condecorados, y eso es mucho, decían. Y bueno, y así el uno opinaba el otro, y bueno, yo también pues metí mi cuchara, ¿no? Para opinar también, si estamos en una reunión informal. Estaban parados, sentados. Sentados, todos tranquilos, no había ni indicios de agresiones, ni nada por el estilo, ni para provocar absolutamente a nadie. Pero la sorpresa fue grande cuando yo mencioné y dije, este tema, ¿por qué no nos dejan resolver a la asamblea? Fue suficiente para que se me venga a la carga. ¿Estaba lejos ella? Estaba cerca? Pues al fondo, porque el ambiente es más largo que esto. ¿Unos 5 o 10 metros? No, unos 10 metros por lo menos. ¿Y se paró ella? Y se paró y bueno, y con sus palabras ya fuertes. Pero yo no lo tomé interés. Yo dije, no, ella va a venir hasta aquí con su amenaza. Dije, yo ni idea tenía de lo que iba a suceder. Porque decía, pero claro, con palabras así groseras, ¿no? Que yo no voy a reproducir por el respeto a nuestra población. Pero la sorpresa fue grande, que vino hasta donde yo estaba sentado, y de lo sentado me alzó de la camisa, de la chamarra, y lo comenzó a jalar, a romperlo. Estaba salida de onda. Yo jamás había pensado de que Nelly Cifuentes podía actuar de esa forma, porque yo a ella no lo conocía, ni siquiera tenía una buena amistad con ella siquiera, para que ella tenga que actuar de esa forma conmigo. Y por simplemente hecho de decir una palabra que la asamblea debería resolver. ¿Y el resto de los que participaban de la charla, qué hicieron? Bueno, por lo menos desde adelante se vinieron a tratar de apaciguar, pero yo nunca había visto a una persona tan salida de onda, ¿no? No se calmaba. Y decía, déjenme, ya no lo voy a hacer nada, lárguenme. Pero lo largaron y otra vez me prendió sin que diga yo nada. O sea, ya no. Entonces yo vi insostenible la situación en ese momento, y así lo reza en el Correo Sur, está eso, la denuncia grande, que yo lo hice tal como aconteció lo hecho. ¿Pero no hizo al Ministerio Público? No lo hice porque... ¿No confía en los fiscales? No confío yo en lo que eso podía resultar, entendiendo de que ellos son autoridades nacionales y fácilmente pues se encubren en estos hechos, ¿no? No iba a prosperar. Y yo lo único que iba a hacer es perder mi tiempo y hacerme de mala sangre. Entonces, para evitarme mayores problemas, yo el caso lo he dejado. Ha venido desde la ciudad de La Paz, de la Comisión de Ética, y me han pedido fraternalmente que lo deje el caso y que ya no lo haga nada a la senadora. De la Comisión de Ética del MAS. Ajá, de la Comisión de Ética del MAS vinieron desde La Paz y encontraron en la Casa de la Libertad, encontraron conmigo un acto que había y me llamaron y me hablaron y bueno, yo entendí de que el mensaje de que era inútil ya. ¿Y después se volvió a encontrar con Nelly Cifuentes? ¿Cuál es su relación actual? Claro que sí, en la Casa de la Libertad muy hábilmente ella un día se vino y se sentó en mi falda y se hizo sacar foto como prueba de que ella no está peleada ni enojada conmigo. O sea, raro, ¿usted ¿no? qué hizo? ¿Que pero una mujer venga, se siente en su falda? Pero a ver, ¿tú qué podrías hacer? Yo no dejaría que se ¿Lo vas a sienten en mi votar? falda. No dejaría que se sienten en mi falda. Pero ¿usted qué hizo? Pero estamos ante tantas autoridades nacionales, incluso ha llegado de todo ello dentro de la Casa de la Libertad, donde es un lugar sagrado que uno no va a estar haciendo un berrinche. ¿no? Y le sacaron fotos, entonces fue como la reconciliación y ya no hubo más problema. Bueno, ahí quedó las cosas, pero yo la verdad que de ese momento yo ya no le tuve más confianza, ya para mí la amistad se acabó, porque una persona que actúa de esa forma ya no se merece ya la confianza, ni siquiera para poder lanzar una broma, porque una broma puede convertirse en cualquier situación desagradable. Oscar, muchas gracias por haber estado. No, pues para mí las gracias, Wilson. Si usted quiere, se puede ver en el
Circuito Electoral en el Facebook, o se puede volver a escuchar a las 6 de la mañana en Radio Capital, en Radio Sucre y en Radio Lotala, y nos seguiremos encontrando. Mañana vendrá un candidato alcalde, pasado otro a gobernador. Claro, Gracias. con su vida. Seguramente usted hace sus programas. Que nos vaya bien. Buena suerte. Muchísimas gracias. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral.